Si no viste la parte 1, anda a mirarla. Y si no, quédate y arrancamos por donde nos habíamos quedado. 2018. En Brasil gana Bolsonaro. En Francia se da el levantamiento de los chalecos amarillos por la suba de combustibles. El Reino Unido se divorcia de la Unión Europea. Y Sampaoli sale a jugarle a Francia sin 9 en el acto futbolístico más inentendible de la historia del fútbol. Y en Chubut el conflicto seguía escalando. Como se darán cuenta, no solo en lo que respecta a educación, sino a todo el aparato público, porque todo empieza a andar mal. La justicia no laburaba porque no cobraban ni los jueces, la legislatura no sesionaba porque los diputados y empleados de la legislatura no cobraban. O sea, en una república, un pueblo gobierna a través del parlamento. No se podía ejercer el poder del pueblo porque no había plata para pagarle a nadie, porque había que honrar una deuda con no sé quién ni no sé por cuánto. Los hospitales venían andando para atrás denunciando falta de insumos, además del reclamo por los salarios de los laburantes de salud. Para colmo, la obra social de los estatales dejaba de andar porque no le pagaban a nadie ni con lo que te descuentan todos los meses para que la obra social funcione. Y cuando un juez aplicó una ley que ya existía para que se agarren las regalías del petróleo y así garantizar el funcionamiento de la obra social, ¡pum!, rajaron al juez de su cargo. Raro. A todo esto los trabajadores de la educación, que fue por donde empezó el recorte, seguían a las puteadas porque no les pagaban y las escuelas se venían cayendo a pedazos de a poco. Y agarte fuerte con lo que te voy a contar porque te vas a caer de culo. En medio de este bardo, sale el gobernador Arcioni a anunciar que van a empezar a pagar de manera escalonada. Es decir, los que cobran hasta 10.000 van a cobrar tal día, los que cobran 20.000 van a cobrar tal otro, y así. Y esto no es todo. Arcioni tiró un textual que posta no entiendo cómo ahí mismo nos destrozó la realidad espacio-tiempo, porque dijo lo siguiente. Me van a decir que no tienen un ahorro para aguantar unos días. Es decir, muchachos, llamemos la razonabilidad, coherencia. Y todos dijimos... Y encima, mes a mes, te corrían para adelante la fecha de cobro y se te juntaban 2 alquileres, se te juntaban los servicios, se te juntaban los préstamos, se te juntaba la tarjeta de crédito y en definitiva la usabas para comprar comida o pagar servicio. Entonces entrabas en un agujero negro financiero en el que no podías salir ni con 5 telares de la abundancia. A todo esto, los docentes ya habían hecho un acampe en la ruta, bajo nieve, cagándose bien de frío, hicieron marchas, tomaron el ministerio. La verdad es que hicieron todo lo que se podía hacer en tanto reclamo sindical y más también. Hubo una represión brutal contra los docentes y no se llegó a un acuerdo favorable para la comunidad educativa. El 2018 terminó directamente sin clases. ¿Y qué pasó en el 2019, Laucha? Se prendió fuego Notre Dame, se prendió fuego Australia entero, Juan Guaidó flashó y se autoproclamó presidente de Venezuela, en Chile se recontrapinchó todo por ser el país más desigual de la región y empieza a caerse el régimen sostenido desde la dictadura. En Bolivia acusaron un fraude electoral que no fue tal, pero igual les recontracabió un golpe de estado violentísimo donde una chabona puso una Biblia por delante y empezaba así una dictadura cívico-militar y eclesiástica en el país vecino, en pleno siglo XXI. Al tiempo que en China aparecía un virus que se venía contagiando con asombrosa velocidad y hacíamos memes sin darle mucha importancia, mientras que al final de Game of Thrones nos enseñaba que la disputa política es una rueda que tiende a repetir las escenas del abuso de poder. Enmarcados en este avance de la derecha en toda la región y puebladas de gente indignada, Argentina y Chubut no iban a ser la excepción. De hecho, en un acto de represión durísimo en Rawson, la policía le da murra a docentes, periodistas, manifestantes y hasta lo cagan a palo y lo detiene al mismísimo secretario general del gremio de los docentes. Para ponerlo en contexto, si esto mismo llega a pasar en Buenos Aires y de repente a Baradel lo caga a palos la policía y lo mete preso, es un escándalo mundial. Pero dice Chubut, mi ciela. A todo esto se venían las elecciones. Macri venía de recontraestrolar la economía del país, el FMI rompió su propio reglamento para darnos el préstamo más caro en la historia de los préstamos. Toda esa guita se fugó y a día de hoy no sabemos en qué se destinó. Se dolarizaron los servicios aumentando los costos de producción y de vida. Se le perdió un submarino con la tripulación adentro. Y enfrente se venía armando un menjunje de fuerzas políticas para presentar algo que le gane a Cambiemos. Ante este panorama, el gobierno chubutense, para no jugarse ni con Macri ni con Fernández, adelantó las elecciones para no ir pegado a ninguna lista nacional. Y no fue hasta que en las PASO Alberto le pegó un pesto tremendo a Mauricio que no se definieron para qué lado estaban jugando.
Cuando Fernández ya estaba prácticamente declarado presidente, fue que el gobierno de Chubut, ahí sí, se confesó peronista desde la cuna, que tenían un cuadro de Evita en la cocina y que hacían asado con el parqué del piso. Fue acá que el gobierno de Chubut, para garantizar la paz social hasta las elecciones, llamó a los gremios y de repente había plata. Rompieron el chanchito y se cortó el pago escalonado, le prometieron a los gremios pagar los aguinaldos adeudados, un aumento del 500% y un unicornio que vomita arcoíris para cada laburante. Los gremios obviamente le dijeron, pero vos te pensás que yo soy pelotudo, que voy a confiar en tu palabra. Ah, mentira, dice Chubut, mi ciela. Los gremios agarraron y aceptaron el trato, tirándonos a todos al bombo. Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck. ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. A la vez, había un gran descontento con el jefe de ministros, Federico Mazzoni, responsable político de las represiones en las que cagaron a palos a los laburantes, una y otra vez en distintas oportunidades. Así que, de nuevo, para llamar a la paz social, renuncia Mazzoni. Por otro lado, acá la posta la tomaron los pibes, porque por primera vez en la historia de esta provincia se empezaron a tomar los colegios, empezábamos a ver tomas de colegios. Los estudiantes solidarizándose con el reclamo de sus docentes y diciendo, che, nos estamos cagando de frío, tenemos la caldera rota, che, se me está por caer un cacho de mampostería en la cabeza, che, media pila, hay un demogorgon en el baño hace 2 meses y tengo miedo de ir a mear. Es decir, los pibes pidiendo por favor denme clases, arreglen esto, que tengo que ir a la universidad y no sé un carajo. Y es más, ya se veían casos de universidades rebotando pibes que salían de las escuelas públicas de Chubut porque tenían un título mentiroso que certificaba saberes no abordados. Y ni te cuento de los pibes que no estaban yendo a la primaria y ya no sabían leer ni escribir con 8 años. Esos hoy tienen 12 y están en la misma. La cosa es que en el 2019 los pibes fueron un verdadero grano en la cola para el gobierno. Porque si los colegios están tomados, no se puede ir a votar. Y los pibes decían, muchacho, si no podemos venir a la escuela porque hay un demogorgon en el baño, mucho menos podríamos venir a votar. Arreglen las escuelas. El planteo era más que lógico. Las elecciones sucedieron. Me acuerdo que en Madrid llovió una banda y que se inundaron las escuelas en pleno acto electoral. Tuvieron que cambiar de escuela sobre la marcha para que la gente pueda ir a votar. Todo de lo más irregular. Las elecciones le dieron la reelección al oficialismo del Chusotto, que un par de meses después, cuando las PASO mostraron a un Alberto Fernández con la imagen más positiva que un test de alcoholemia de Chano, el Chusotto se alió al frente de todos. Literalmente un día después de las elecciones vuelve el pago escalonado, no pueden pagar el aumento prometido, no pueden pagar aguinaldos, al final los unicornios eran guanacos con un cucurucho en la frente y todo volvió a como estábamos al principio. ¿Y te acordás cuando te conté que hubo un bardito con funcionarios y la obra pública? Bueno, la anterior ministra de Educación, Graciela Cigosa, fue procesada por malversación de fondos destinados a la reparación de escuelas. La citaron a dar explicaciones a la legislatura, no pudo dar las explicaciones y así, como lo escuchás, la chabona termina después asumiendo como diputada procesada por esto mismo. Dice Chubut mi ciela. Entonces los trabajadores retomaron las medidas de fuerza y continuamos otro año sin clases porque realmente no se podía vivir. No es que se cobraba poco, no se cobraba. Para colmo, a la vuelta de una asamblea mueren 2 docentes, Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar de Comodoro Rivadavia, que lamentablemente dejaron la vida en la lucha por condiciones de trabajo dignas. Y mientras no le pagaban a nadie, la planta política se subió el sueldo. Todo esto acrecentó la zozobra de la población en general, mientras se avecinaba un año muy oscuro. Si esto llega a los 10 likes, publico la parte 3. Chau chis.